hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Bienvenidos a el penúltimo capítulo de esta sexta temporada del 2020. El último, ¿segura? ¿Ya no nos queda más? Último, si es el primer capítulo, loca. Pues estamos a 20... No, de la sexta temporada. No, pues es el último capítulo de la sexta temporada de este año. Qué triste, ¿no? Qué triste morir joven y no haber conocido a Scarlett Johansson. Qué triste no haber comprobado que la Tierra era plana. Bueno. O que es tortuga. O sea, porque... O sea, puede ser. No haber visto el hijo de Elon Musk con 18 años. ¿Te lo imaginas que le pasen lista? ¿Que le pasen qué? Que le pasen lista a sus maestros con su nombre. Y luego a Lupa. ¿Cómo se llama? Tiene nombre de usuario. La verdad. X minúscula, guión bajo, X mayúscula, Alfredito, X mayúscula, guión bajo, X minúscula. El más perrón, guión bajo, arroba. El puto saludos amo, perros. Yes. Bueno, Caro, cuéntanos qué nos trajo aquí a esta charla. Bueno, me alegra que preguntaras. Pues somos nada más 3 amigos que se reúnen cada semana o casi cada semana para platicar de cualquier cosa. Entonces decidimos iniciar este podcast llamado Zoom Zoom con el primer tema que sorteamos. Salió más bien en la rifa el tema del movimiento estudiantil de 1968, un tema muy interesante que a los 3 nos llama muchísimo la atención. Bueno, antes de comenzar, mi nombre es Carolina. Y pues quiero que mis compañeros se presenten, por favor. Muy bien, ya te adelantaste, mi nombre es Guadalupe. Y nada, estoy aquí dispuesto para charlar y hacer revolución en el diálogo. Y pelear. Claro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien. Carlos. Bueno, pues yo soy Carlos. Bueno, y no es Carlos. Yo solo espero que disfruten escuchando un rato nuestras charlas y que sea un espacio ameno para ustedes. Nuestras inspiradoras charlas reflectivas sobre la vida y la historia. Inspiradoras, o sea, que simplemente de alguna manera les quede algo o les empiece a traer temas que probablemente en su vida se imaginaban leyendo o escuchando. Este podcast tiene como objetivo que pasen un buen rato y que pensemos fenómenos o situaciones que han sucedido en la historia de México y en el del mundo. En este caso es el 68. Primero que nada, quisiera comentar, abrir el diálogo. ¿Qué caracterizó a los 60, a la década? No sé, Carolina, si quieras iniciar. Pues creo que lo que más caracterizó a los 60 fue todos los movimientos juveniles que surgieron en el mundo en general. Fue una época de mucho cambio y todo eso llegó a México. Todo el movimiento hippie, todo lo que estaba pasando en el mundo impactó de una manera a los jóvenes y hubo un choque cultural entre una cultura súper tradicional como lo es la mexicana, no era la mexicana en ese entonces, con el modernismo de ese tiempo. Pues así como dice Carolina, nos llegan las cosas, pues porque yo al momento de pensar en los 60 pienso en 2 cosas: los Beatles y el hombre en la luna. Y que curiosamente, pues, quieras o no tienen nada que ver con nuestro país, pero sí, nos llega algo, porque para mí ese año fue un año donde
o sea, fue donde fue más progresivo el avance principalmente tecnológico. Y creo que se nota en el México de aquel entonces, hasta el día de hoy, cómo ha avanzado en simplemente 50 años, cómo ha avanzado la tecnología. Y no sé, a mí me impresiona y realmente es lo principal. Cuando me mencionan los 60, son esas dos cosas: el hombre en la luna y los Beatles. Y fíjate que qué curado que lo menciones, porque todo, aunque no parezca, todo esto es efecto, bueno, esa época fue efecto del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que México en ese lapso de los 50 a los 60 pasó por un pequeño auge llamado el Milagro Mexicano, ¿no? Que básicamente es el peso empezó a agarrar un cierto valor, un cierto prestigio en la economía mundial, y sobre todo aquí en México, como tú dices, o sea, le anteceden un inicio de industrialización, un proceso de desarrollo, y ¿por qué no? O sea, este tema nos lleva mucho a un elemento alternativo, los Juegos Olímpicos por primera vez en el país, que no es cosa menor, y que evidentemente los ejecutivos y los líderes políticos del país se jactaban de que iban a traer a los Juegos Olímpicos. Sí, porque como comentas, fue acabando principalmente la Segunda Guerra Mundial y comenzando la Guerra Fría, la cual duró mucho tiempo. Y quieras o no, aunque pues para la población, aunque en ese momento muchos no supieran que se encontraran en una Guerra Fría, ya para ellos ya era un mundo en el que simplemente querían paz y disfrutar sus vidas, ya sea viajando, conociendo otros lugares. Y era un momento en el que los países se peleaban mucho, o sea, se peleaban mucho por el turismo que querían tener en sus países, debido a que, como sabemos, hay gente muy rica y muy influyente, tanto las televisoras como en aquel entonces las radios, que eran las que se peleaban por tener cobertura en el país donde iba a ser algo tan importante como lo son los Juegos Olímpicos. Sí, sin duda, son puntos a destacar muy importantes. Y eso que tú mencionas, la Guerra Fría, es un punto de partida esencial para este tema, porque es aquí donde, en este punto donde tú dices, caray, ya no queremos más guerras. O sea, es donde el joven, esa persona veinteañera de universidad, empieza a agarrar criterio y conciencia, sobre todo social. O sea, que con ello surgieron los movimientos hippies y todas estas subculturas alternativas que se mantuvieron sobre esta década y a posterior. Y sobre todo es importante señalar que el interés de estos subgrupos, o sea, los que exigían era un respeto, tener voz, tener identidad. Es muy importante esto. Podemos ver, como tú dices, Vietnam, la guerra, en Francia el movimiento obrero y sus protestantes, ay, perdón, y Nueva York, ¿no? que también hubo protestas por la guerra en Vietnam, ¿no? Por la Guerra Fría. Exacto. Y luego, como dijiste, los jóvenes a esa edad buscaban voz, buscaban respeto, buscaban tener libertad de expresión, y eso a la autoridad nunca le gustó. Ese era un gran problema. No estaban dispuestos a ceder el micrófono, vaya. Exacto. O a dar y esas personas voz principalmente, yo creo que lo que no querían los jóvenes eran vivir el desmadre que habían vivido sus papás con las guerras de Estados Unidos, cosas que habían afectado directa o indirectamente al país. O sea, literal ya no querían volver a lo que vivieron sus papás o lo que vivieron ellos de chicos. Exactamente. Querían paz nada más. Claro, porque, o sea, la guerra no es un juego de diversiones, o sea, no es donde vayas ahí
a ese lugar y te vayas a sentar en un columpio mientras fumas un tabaco. Ahí vas a las trincheras a observar cómo golpean y ametrallan a tu compañero, ¿no? Exacto. Y nadie quería tener esa conversación porque como todo era interés político, interés económico, etcétera, no querían tener la conversación, no querían que el pueblo, que las personas se levantaran a decir ya no quiero guerra, por todo ese conflicto de intereses tan grande que había en ese momento y que hay todavía. Claro, y en paralelo yo creo que aquí es donde mencionamos y señalamos, por supuesto, ese despertar, esa movilización existente en la sociedad. Es importante tomarlas en cuenta, pues, y sobre todo aquí en nuestro país, que es México, que ya nos antecedía la Revolución Mexicana, que pues no terminó tan bien, y sobre todo el ingreso de las ideas comunistas, socialistas, perdón, le dieron cierto despertar, este avivamiento a grupos que no tenían voz. Por ejemplo, podemos hablar del movimiento agrario, del movimiento de los ferrocarriles, de los médicos, porque también aconteció en esta década. O sea, sí. Hubo una movilización cabrona por todo el país durante de 1910. no me hasta la actualidad. No me daría miedo decir que hasta hoy, ¿no? Porque exactamente, seguimos en movimiento. Ajá, sí. Y sí. Bueno, sí, continúa, Caro, por favor. Es que es que ha habido demasiados movimientos, la verdad. No alcanzas a contarlos todos de la cantidad que ha habido, y de distintas índoles de trabajo, de educación. El de los médicos fue el antecesor al tema principal que estamos hablando, al movimiento del 68, y también estuvo muy, muy fuerte. Creo que fue como el inicio de la llama. Claro, y sobre todo lo que los elementos que generó esta inconformidad fue el tener presos políticos, pues, porque a su vez también es claro que no vivimos en el país de las maravillas, vivimos en un lugar donde si alza la voz te callan. O sea, tenemos líderes políticos que se creen papás de todos y nosotros somos los niños malos que debemos recibir castigo y ejemplar. Y sí, quieras o no, en aquel entonces eso se veía mucho más que ahora. Porque ahora, quieras o no, tienes muchos medios donde difundir pues las actitudes que toman la gente poderosa, pues, si quieras o no te puede ayudar el pueblo. Pero en aquel entonces al pueblo le daba miedo también. O sea, y no sé, pensándolo así, tienes que admirar la valentía que se tenía en aquel entonces de hacer ese tipo de protestas, porque hacerlas hoy en día no es para nada raro, y asistir a una de ellas mucho menos. Pero en aquel entonces, literal, te estabas jugando una paliza por parte de los municipales. Sí, antes la libertad de expresión estábamos muy oprimidos en general. En el 64 estaba viendo que un periódico al parecer se equivocó y puso una foto del presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, y puso al lado del encabezado unas de unos changos, y se equivocaron en la descripción de abajo, y donde estaba la foto del presidente y de otras personas pusieron el zoológico se está haciendo rico. Pero al parecer ese iba donde estaban los changos y ya se confundieron, según ellos. No sé si lo habrán hecho a propósito o no. Era el periódico El Diario, y los 2 meses cerró por orden del gobierno. O sea, no había libertad para nada, ni para equivocarte, si es que fue un error. Y abro paréntesis, o sea, me reí porque
si ustedes googlean ahí, Gustavo Díaz Ordaz es un presidente que estuvo en México en esta época. Y literal, el señor, pobre sujeto, o sea, sí parecía un chimpancé. Mucho a un mono, un chango. Y sí. Su mamá le dijo que estaba muy feo. Yo también pensé mucho en eso. Dicen que era un hombre muy recto, muy frío y que a veces que llegaba a ser muy cruel. No sé, me imagino el bienestar su bienestar psicológico, la manera en la que fue criado, porque si su propia madre le restregaba que era feo, supongo que era un tipo súper amargado y que recibió muchísimos rechazos en su vida. Entonces pienso, esa persona que seguro estuvo bien dañada fue la que estuvo dirigiendo al país en uno de los peores acontecimientos de su época, vaya. Sí, es como poner a liderar al muchacho, al chico, que el chico que le hicieron bullying, pues, en toda su vida. Tiene el control, puede llegar a hacer acciones que quieras o no, eran pensamientos de su niñez y los puede ejercer en su adultez de una forma negativa. Claro, para no desviarnos tanto, vamos a empezar a platicar lo que fue el movimiento en sí. El inicio, ¿no? Como les dije, este movimiento es bastante curioso y incluso se sigue hablando de él porque hasta la fecha no se sabe cuánto le costó al país, porque muertos hubo bastantes. Entonces, pero primeramente queremos abordar cómo inició, pues. Dentro de las lecturas que hice sobre el movimiento, Fernando Pérez Arce es un autor que se llama del libro que relata los sucesos del 68 y menciona que, ahorita no recuerdo el nombre, perdón, del libro. Dice que este movimiento prácticamente surgió de la nada, o sea, estaban en una especie de plaza donde las personas normalmente se iban a sentar, los novios de las prepas y de las universidades, y surge porque un cierto número de grupos de muchachos, obviamente, se empezaron a pelear. Entonces esto, en vez de llevarse, no sé, a la patrulla municipal, trajeron a los granaderos. Para quien no sepa quiénes son los granaderos, son estas personas, bueno, estos judiciales, estos policías que van con su careta, con su arma, con su, no sé cómo se le llama, escudo, y pues les predomina el gas pimienta, ¿no? Pero básicamente, y tuvieron un enfrentamiento, y se dice que este enfrentamiento no duró 1 hora, 2, o sea, no salieron detenidos, duró toda la noche, y es muy sorprendente cómo estos alumnos toleraron bastante a estas personas. Entonces, no sé si quieran comentar, muchachos, algo extra sobre esto, sobre el inicio tan repentino, tan espontáneo de un movimiento tan hablado hasta hoy. Tan hablado y se me hace mucho, tan hablado, porque siento que últimamente no, de muchos años para acá, si no lo investigas tú o te lo encarga un maestro de tarea, literalmente un joven no se entera de nada de esto. Y también lo que dices de los granaderos, donde predomina el gas pimienta, predomina actualmente, porque en aquellos años no creo que predominara el gas pimienta. Y simplemente eso, pero me parece muy acertado el acercamiento que hiciste. Tan espontáneo no lo siento así. No siento que saliera de la nada. Yo lo veo como un conjunto que comenzó como un conjunto de sucesos que llevaron a uno tras otro inclusive desde antes que Díaz Ordaz asumiera la presidencia.
más o menos pues desde el comienzo de esa década tan controversial que se vivió en México. Fue un conjunto de acciones que fueron hilándose y fueron agarrando fuerza, y así fue como surgió todo ese movimiento. Así lo veo yo con lo que pasó respecto a los médicos, a las universidades y todo lo que estaba ocurriendo, y ver cómo también la sociedad mexicana de alguna manera apoyaba a esos jóvenes y más escuelas se sumaban. Creo que fue algo, así como digo, en cadena. Fue un camino que se recorrió hasta llegar ahí. Se podría decir entonces que fue como la gota que derramó el vaso. Ándale, exactamente. Y fíjate que ahora lo traemos a la actualidad, ¿no? Que me suena mucho al rollo de George Floyd. Que, o sea, aparentemente era una persona, o sea, dirían las personas de la manera desde el desdén, ¿no? Es una persona, ¿cómo puede generar tanto ruido? Y o sea, ¿qué tenemos? O sea, casi todo Estados Unidos protestando por su muerte y por la represión, ¿no? Que tiene en común con este tema. Sí, Carlos, perdón, creo que era lacrimógeno o algo así. La verdad no estoy muy seguro, pero sí, era... Supongo que era lacrimógeno. Ajá. Sí. Bueno, no sé si quieran comentar algo extra o proseguir sobre un punto que tengan ahí en sus notas. Prosigue. Prosigue. Ok. Bueno, tras este asunto que sucedió el 22 de julio, para que nos demos un panorama cronológico, se convoca a las prepas y universidades cercanas a una asamblea que les invitaba a dialogar esto sucedido, porque, o sea, insisto, o sea, la represión que se ejerció era antinatural. En todo caso, lo que se buscaba en esa asamblea era hacer una protesta en las calles, salir a las calles como alumnos. Verás, aquí tengo anotado, les llamaba Federación de Estudiantes Técnicos, y que querían básicamente salir a las calles a buscar, alzar la voz, a perseguir esa indignación, ¿no? Que se hiciera justicia, porque evidentemente no hubo saldo limpio. Hubo muchas personas presas, golpeadas hasta el cansancio, y sobre todo el rompimiento de la autonomía de las instituciones educativas. Les comentaba qué sucedió, que en el momento de la protesta, ya estamos el día 26 de julio, sucede que salieron a las calles, ¿no? Ahí en una zona cercana al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces coincidieron con los del Instituto Politécnico Nacional, que anualmente celebraban el inicio de la Revolución Cubana, ¿no? Che Guevara. Sí. Entonces coinciden en cierto punto, y para entonces, en una parte más adelante, ya había granaderos que pensaban interferir esa protesta y esa marcha, ¿no? Con apoyo a la Revolución Cubana. ¿Qué sucedió? Se armó la remambarampa otra vez, o sea, empezó la represión, todos empezaron a correr, había policías correteando a jóvenes, estudiantes, sin armas. Quería comentar también que como los alumnos evidentemente no andaban con, no sé, no andaban con armas, estaban pues en una protesta pacífica, o sea, no estaban haciendo prácticamente nada, estaban ahí nomás. Es que era ridículo que sacaran
todo el armamento mexicano para una protesta, pues. Sí, claro. Y o sea, ¿qué les queda? Pues, o sea, la herramienta más... más primitiva. La herramienta que usamos por primera vez, o sea, como humanidad, la piedra, y ahí va, a surcos a los policías, a lanzarle, a defenderse, pues, porque básicamente los oficiales no iban a tener piedad, no iban a ver, mijito, ven para acá, te voy a ver con tu mamá. Eso, o sea... Es que eran muy rudos, o sea, tenían órdenes de ser así, y pues como te digo, era una protesta pacífica, pero no querían que estuvieran es que por ejemplo, Carolina, te tienes que ubicar en la época, pues. A veces, por ejemplo, aunque no le hubieran dado crudo, sí. aunque no le hayan dado la orden de ser rudos o ser, no sé, pues agresivos hasta ciertos límites, esas personas en aquel entonces fueron criados a base de golpes. O sea, y en aquel entonces, aunque fuera una protesta pacífica y que todos, hasta los policías lo supieran, para ellos era evitar el orden público, pues. Y en aquel entonces está súper mal visto. O sea, yo creo que simplemente pararte en la banqueta y gritar algo ya era una acción deplorable por parte de los policías o de algún no sé, no sé si me pone una autoridad. Una autoridad. Era motivo de desorden público. Sí, pues era desorden público y pues con decir sácamelos de aquí, pues ellos ya lo interpretan con sacarlos a patadas, claro. ¿no? Sí, imagínate la edad de muchos de los policías también, o sea, estaban golpeando prácticamente a personas que tenían la edad de sus hijos, tal vez. Sí. Tenían la edad de sus hijos, o que para ellos era una lección, vamos a suponer. Para los policías era como pegarle a sus hijos y los niños recibían una lección y ya no lo volvían a hacer. En aquel entonces, claro, donde golpear a tus hijos por un castigo era súper normal, súper normal. Y también el presidente lo veía como una reprimenda contra ellos. Sí, o sea, tenían el visto bueno, pues porque la manera de gobernar en México más o menos se rige de ahí. Es como que esto me hace recordar mucho esa frase tan popular de Porfirio Díaz. Es como, chíngatelos en caliente, pues, o sea, en corto, o sea, que no hagan tanto ruido. Sí. Y o sea, podemos hacer un ejercicio breve, o sea, pensemos en nuestros abuelos, o sea, o en nuestros bisabuelos, si tienen alguno por ahí, como rollo, tú pon a tu abuelo en tu habitación, güey, pon, no sé, tu playlist favorita, donde está Bad Bunny, donde dice que que toma de distintas maneras a las mujeres y que perrea sola y todo ese asunto. Se te muere el viejito, pobrecito, o sea, ese asunto de lenguaje, de sonidos, no es tolerable para ellos. Entonces, en cuestiones de movilización, no era normal ver a un montón de cabrones por ahí en la calle. O sea, es muy acertado eso que dice Carlos de que no era normal y la manera de gobernar, repito, no era de la manera así, pórtense bien o algo así. Pues, órale, te va el chingazo y después te digo es que era una dictadura. Exactamente, y después te digo que hiciste mal, pues. O sea, primero te doy el chingazo y después te digo que hiciste mal. Sí, y no todavía está lejos con lo de los abuelos, tampoco que... hay muchos abuelos que simplemente no te fajes y ten el pelo largo y olvídate. Te quieren desheredar, o sea, no te tienes que ir tan lejos para que piensen que es una forma de rebeldía la cual ellos quisieran evitar, pero sí, para ellos termina siendo rebeldía, igual que como lo veían los policías. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, para regresar, ¿qué pasó? Después, o sea, evidentemente se llevaron a presos, hubo heridos, por supuesto, y mucha rabia por parte de los alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Van a asamblea, convocan huelga y es como que la escuela no se abre, no se toca hasta cuando nos solucionen lo que pedimos. ¿Y qué pedían?
Por ejemplo, que destituyeran a los líderes judiciales, en este caso estas personas, por ejemplo, aquí lo tengo anotado, por ejemplo, primero que nada, libertad a los presos políticos, destitución de los generales en turno, extinción del cuerpo de los granaderos, o sea, de los que les dieron madrazos, querían que ya no existiera ese grupo, indemnización a las familias de los muertos y de los heridos. Eso es muy fuerte. Entonces, prácticamente el movimiento en este punto ya comenzaba a agarrar forma, a agarrar cuerpo, pues. Y ya tenían un objetivo clarísimo. Claro, este es el que leí, es el pliego petitorio. Pero ¿de dónde surgió? Surgió de tantas convenciones que hacían los alumnos. O sea, prácticamente los muchachos vivían en la escuela. O sea, en este caso, la UNAM, en el Politécnico, en las prepas de alrededor. No sé, quisiera comentar también del asunto de los brigadistas, porque leí un pinche texto, güey, de Carlos Monsiváis, que está bien cabrón, güey, está cabroncísimo. Verás, algo así dice, la verdad no lo recuerdo, no lo pienso citar porque, o sea, no manches, que jodido, no tengo la memoria no tengo el IQ de 150. Igual dilo. Bueno, en este texto Carlos Monsiváis comenta que cómo era la vida de un brigadista y prácticamente es como una crónica, te va diciendo, no, pues el muchacho el brigadista, va a los mercados, toma un lugar alto y empieza a hablar y lo empieza a describir. Órale, este cabrón, desde aquí se le miraba que le temblaban las rodillas, desde aquí se le miraba que le temblaba la mano, la voz se le quebraba, pobrecito. Entonces, lo que señala Monsiváis más que nada, o sobre todo, es cómo simples jóvenes, o sea que su único, obligación, por así decirlo, era estudiar, de pronto se hacen divulgadores de la injusticia que ejercen el Estado, o sea, de los errores que están haciendo, cómo hace público y visible las situaciones que han estado haciendo hacia las escuelas. Básicamente Monsiváis retrata, pues, porque obviamente no era un brigadista, eran muchísimos, porque eran subgrupos que iban a las zonas, a los mercados, a pedir colectas para apoyo al movimiento. Pero, ¿cómo se imaginan que sería el ambiente en este ambiente donde todo se mueve y nadie está quieto? Pues siento me imagino que sentían que necesitaban avanzar de alguna manera y tenían que hablar. Sentían una necesidad de expresarse muy grande. Por eso se iban y se ponían a hablar y con un montón de miedo, porque pues no es nuevo lo que pasaba en ese entonces. Me imagino que debió haber pasado debió pasar en otras partes de la historia y que da mucho miedo levantarse a decir algo, alzar la voz. Da mucho miedo ir a decir lo que está incorrecto o lo que se puede mejorar, y en esa época era todavía peor. Entonces creo que fueron muy, muy valientes. Sí, principalmente yo pienso que, o sea, vienes de un conflicto en el que está involucrado el gobierno y tú te pones a hacer un movimiento político buscando, pues no sé, que se resuelvan tus quejas. Y las quejas son del mismo gobierno. ¿Y a quién vas a recurrir para que se resuelvan? Al mismo gobierno, pues. Y es algo que, no sé, te puede llegar a asustar en cierta medida, pues. Tú vienes de un conflicto con el gobierno, quieres resolverlo con el gobierno y las quejas son del gobierno. O sea, no... En ese momento no sé qué
qué se esperaba, pues también, no sé, qué resultados esperaban, con quién querían hablar. No sé si el llamado era hacia el presidente exactamente, pero wow, o sea, querer buscar esas soluciones se me hace algo muy complicado, pero es de admirar completamente. Tengo entendido que se vieron con el presidente. Fueron como un grupito y hablaron con el presidente. Y el presidente creo que hasta los regañó porque les dijo que con él no era la autoridad con la que debían de ir y que no sé qué. Y salieron de ahí como niños regañados por ir a decir lo que les hacía falta. Por recurrir a la máxima autoridad del país. Pues los terminaron sacando y diciendo, no, o sea, y no sabes quiénes, si fueron los cabecillas los que fueron. ¿Ahí? Creo que fueron los cabecillas, no sé. Porque pensándolo como supongo que lo ve el presidente, no sé, yo hubiera entrado con las piernas temblando. Y no sé, o sea, date de Santos, aunque se escuche horrible. Date de Santos de que salieron. Sí, ¿no? Fíjate que, como les digo, ese lugar donde todo se movía, todos hablaban, todos se exigían, es una locura. O sea, en el imaginario, o sea, a mí me emociona mucho la cuestión esta de colectivos, de movilizaciones, pero ya entrando en escena, ya cuando estás frente al público, frente al mundo, sí es de temblarte la voz, es de temblarte las piernas. Y qué chingón por las mujeres y por los muchachos que tuvieron, pues vaya, la fortaleza, pues para las agallas. Exactamente, para crear todo esto. Posteriormente, quisiera que comentáramos el efecto que generó todas estas movilizaciones de los alumnos, de las brigadas, de ir a hacer pintas por ahí por los barrios. Porque pintaban en las bardas, ¿no? Como, no sé, gobierno opresor o algo así. Quisiera que comentaran, porque hubo un efecto, pues, o sea, no eran solo, o sea, para finales de las marchas ya no eran solo estudiantes, eran maestros, eran ferrocarrileros, eran del Consejo de Petroleros, del Comité de Petroleros, o sea, incluso la propia sociedad, pues que se les unía. Maestros. Porque exacto, porque empezaron a agarrar voz los morros, o sea, sin duda alguna hubo un impacto mayúsculo, pues, que generaron. Es que ves a alguien fuerte y se te contagia y quieres ir con él. ¿Me explico? No sé cómo explicarlo. Siempre pasa eso, no sé, creo que en México también somos medio borregos, vaya, de que necesitamos un guía, necesitamos un líder. Y cuando me imagino a la sociedad de los 60 viendo, wow, mira todo lo que están haciendo ellos, están haciendo algo que tal vez nunca habían visto. Y dices, qué padre por ellos, qué padre por los jóvenes, qué padre que estén haciendo esto. Y pues quieres entrarle. Más si tú también estás sufriendo injusticias, si a ti también te está yendo mal, pues quieres ir con los que están exigiendo para que te vaya bien. Sí, claro. Y más o menos coincido con eso, porque sí es cierto, pues. Aquí, bueno, la sociedad como tal, todo el tiempo como que requiere de una cabeza, ¿no? Alguien que dé la cara por nosotros. Y no sé, o sea, me parece justo hasta cierto punto de que queramos que alguien nos represente, pero aquí va el giro. O sea, aquí no era como, fulanito nos representa, o sea, era un movimiento, era un colectivo general. Eso también quería llegar, o sea, en esto no hay como en la independencia o en la Revolución Mexicana de no hay un Hidalgo, no hay un Emiliano Zapata, era un movimiento, era un conjunto de personas dando la cara y a la vez no dándola, porque no puedes atrapar como un personaje y ponerlo. Quizás por eso no se habla tanto del 68, a menos que tú investigues, obviamente,
porque su rostro es muy diferente al de cualquier historia en México. No tiene un héroe. No tiene un héroe, exactamente. Tiene personajes anónimos. El villano. Exacto, Tiene el antónimos. villano, el gobierno. Sí, exactamente, es como que... bueno, es que también se le puede señalar mucho a cómo se ha impartido la historia, pues porque evidentemente, o sea, seguro sí destacaron algunos maestros por ahí, algunos alumnos que ahí que movilizaban, pero como tú dices, Carolina, o sea, conocemos la cara B, pues. La historia la cuentan los vencedores y en esa situación ganó el gobierno. Así es. Bueno. Por eso de esa manera se cuenta. Sí, claro. Y es una situación bien cabrona porque imagínate qué tan distinto hubiese sido que no se ocultaran todos esos datos, pues. Porque, o sea, hasta la fecha seguro todavía siguen ocultos datos, pues, como el número de muertos, presos políticos que nunca salieron. No hay. Sí, no hay un número fijo, fijo, pero ¿hay alguna aproximación? El gobierno en un primer reporte, creo que ya creo que ya de los últimos había dicho que eran como 20, puras mentiras. Y dice de un testimonio de una señora que fue a buscar a su hijo, algo así. Dice que fue y contó mínimo en un pedacito de la plaza 65. Fue todos los que pudo contar ella porque creo que andaba buscando a su hijo. Pero el número real no se sabe. Sí. Pero bueno, antes de que nos vayamos a esa zona de la historia, ahí sí hay que retroceder un poco. Sí, sí, de testimonios. Mucho. Bueno, hablemos de la huelga general. Sí, de la huelga general, no sé si se ubican. ¿Qué pasa? El movimiento publica el pliego petitorio, que ya se lo leí hace un rato, y dice, ¿sabes qué, gobierno? Te doy 72 horas para que me respondas. Si no me respondas, me voy a huelga general. Todos paramos. Y a estas alturas ya no están solos, están los maestros. Están ciertas zonas de empleo, como las personas que trabajan en la zona petrolera, los que trabajan en ferrocarriles, cierta parte de la sociedad que apoya y empatiza, pues. Porque dentro de los testimonios hay algo bien chingón, porque me encontré ahí un testimonio donde dice que a los muchachos les regalaban costales de papa y huevos. Entonces comenta ya seguro ya lo conocen, Paco Ignacio Taibo comenta, no, y tuvimos asignamos a una muchacha que fuera la líder para que cocinara y generara todo ese rollo para que nos preparara la comida del movimiento. Y resulta que la muchacha no sabía cocinar. Entonces le pasaron la batuta a un muchacho y dice que gran parte de estos días se la pasaron comiendo papas con huevo. Como les digo, o sea, es sumamente sorprendente todo esto. Bueno, para no desviarme, entonces lanzan este pliego petitorio, 72 horas y no contestan. ¿Qué pasa? Se van acercándose, o sea, la zona de contacto con el gobierno, de manera simbólica se podría decir que era el Zócalo. Sin duda es una parte muy importante de esta parte de la historia, ¿no? Que prácticamente el movimiento ya se había apoderado de la sociedad. Pero ¿qué sucede? Al tomar el Zócalo, los muchachos toman el Zócalo y esperan las 72 horas. ¿Qué pasa? Se terminan las 72 horas y del Palacio Nacional salen tanquetas y soldados armados hasta los dientes. Y es aquí donde retoman la represión como tal el gobierno. Ahí no sé si quisieran ustedes, muchachos, señalar, o sea, cómo ven esta situación, ¿no? De que, o sea,
tratamos de ser organizados, o sea, como movimiento le estoy hablando, tratamos de ser organizados, les lanzamos propuestas y tu respuesta es un chingazo, o sea, ¿cómo ven eso? No, bueno, yo al menos en mi caso, si yo estuviera en ese movimiento, es una señal para, al menos actualmente, porque vuelvo a lo mismo, en aquel entonces me temblarían las piernas, pero en aquel entonces yo lo vería como una señal de seguir, porque literal estamos haciendo algo para llamar su atención y que nos quieran callar, es que quieren que no les beneficie pues en ningún aspecto, y que nos quieran callar. No sé, yo lo veo como motivo para seguir. Realmente yo lo veo como un motivo para seguir. Y ellos el gobierno intentaba lo contrario, el gobierno quería asustarlos, quería callarlos de alguna manera. Y no sé, quizás si yo hubiera estado ahí en ese tiempo, quizás mi mamá me hubiera regresado a mi casa. Me hubiera dicho, no vuelves a ir para allá porque mira lo que está pasando, están sacando tanques, están sacando al ejército, vete. Y eso era lo que querían ellos, quería que que las gallinas regresaran al gallinero, vaya, y está cabrón, está muy fuerte eso. La crueldad con la que se manejaba. Sí. Bueno, por mi parte, creo que sí, o sea, con todo lo fuera encima y por qué no, el miedo también, ¿no? Porque, o sea, no sabes cuándo te va a tocar. Creo que sí, que hubiera continuado, o sea, ya estaba adentro. Es un tanto extraño, o sea, ponerse en el lugar de estos muchachos porque... Es muy difícil. Es una toma de decisiones inmediatas, pues. Sí. Entonces, otra vez, el gobierno reprime, están totalmente desacuerdo con el movimiento. No, es más, es como, yo lo entiendo así, es como un mensaje, ¿sabes qué? Ya estate quieto, o sea, ya estate quieto, ya estoy hasta la madre. Bueno, creo que ya es momento de comentar, ¿no? Pasar a... esto que le comentamos ronda entre los finales de los días de agosto y ahora vamos a proseguir hasta octubre. Lo que sucedió en septiembre básicamente se resume en una serie de mítines fugaces. Lo más interesante creo que fue la marcha del silencio, ¿no? Sí. Sí, si quieres comentarla, adelante, por favor. Pues no hay mucho que comentar, solo creo que es el otro intento más de hacer las cosas de la manera más pacífica de parte de los protestantes, obviamente. O sea, de que no vamos a hacer ruido, vamos a ir callados, no vamos a hacer escándalo, a ver si escuchan nuestro silencio, si notan que estamos callados. Sí, fue como un intento diferente y lamentablemente no funcionó porque no llamó la atención requerida. Quizás en su momento sí, obviamente los volteó mucha gente a verlos, pero no se cumplió el objetivo que pero ellos es que igualmente querían. ponte en los pies del gobierno. Perfecto, o sea, perfecto, están haciendo lo que queremos, literal, o sea, no iban a intervenir en su Mejor silencio, que se queden no iban callados. a interferir en el silencio que estaban ejerciendo los manifestantes. Sí, igualmente tal vez no fue la mejor decisión. Táctica. Sí, pero igualmente es muy memorable. ¿Sabes qué? A mí sí me, sí, o sea, sí, a mí sí me gusta esa propuesta del silencio. Es como que, órale, güey, es como que también se puede, pues. También se puede de este modo. Y no sé, o sea, siento que, por lo menos, es que sucede lo que sucede acá, porque nosotros somos de acá, del norte del país, de Sonora. Tiene esa latencia, pues es como que lo que se dialoga Para en el nada. centro no se dialoga tanto acá. Entonces yo sí creo que exista un gran ruido de esa marcha, pues porque, o sea, hasta me parece vanguardista, pues el asunto de marchar en silencio. Es un simbolismo cabrón, o sea, piénsalo, un montonal
una muchedumbre de individuos marchando por ahí, caminando en silencio, o sea... Dicen que era un silencio impresionante, eso sí leí, que era un silencio así sordo y que fue muy, muy impresionante y sí debió haber tenido más atención esa marcha. Sí, o sea, ¿qué te refleja? Pues, o sea, te refleja la sociedad en sí, pues, o sea, es como un señalamiento. Yo así lo percibo, es como que, miren, así nos tienen y así nos quieren tener. Uh-huh. O sea, así lo entiendo. Y se ve hasta el día de hoy. Como dijiste, es un simbolismo. Ese tipo no sé, de propuestas a las marchas, como, no sé, el ejemplo más cercano que tenemos y más que el que te recuerda al instante hablar de esto es el 9M. Ajá. Oh, sí. Bueno, ahora pasamos al 2 de octubre. Sí. No sé si ahí alguno de ustedes dos quiera compartir más o menos así, brevemente, qué pasó el 2 de octubre. Bueno, el 2 de octubre por lo que entendí, iban a reunirse en una plaza un grupo de estudiantes, pero terminaron yendo muchísimos más de los que se planeaba. Era como una reunión, más que nada, por lo que entendí. Corríjame si estoy mal. Ok, sí, era como sí, un meeting general. Era una junta general así enorme. ¿Y qué pasa? Estaban los estudiantes y empiezan a ver a personas que ellos sabían que no eran del meeting y llevaban un guante blanco o llevaban un paño blanco atado en la mano, y empiezan a ver a estas personas y ellos se quedan como, pues, ¿de dónde vienen? Pero no hacen nada. Esas personas eran el batallón Olimpia, y luego llega el ejército y se pone alrededor de ellos, los dejan prácticamente encerrados. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando los del guante blanco empiezan el desmadre y los dejan acorralados, empiezan a disparar y así inicia la matanza en Tlatelolco. Sí, y que es tristemente el suceso, ¿no? Como que el que más se recuerda, pues. Porque, o sea, se recuerda con justa razón. O sea, evidentemente fue una injusticia el ejercer ese sobreabuso de poder y demostrarlo aniquilando básicamente un movimiento. Porque, o sea, y parece joda, pues, porque no solamente eran los muchachos, también era a ciudadanos que estaban interesados en escuchar lo que decían los Exacto. estudiantes y los maestros. O sea, no solo... Ni siquiera iban a protesta, era una junta. O sea, fue muy intenso eso. Y los dejaron acorralados y el piso se cubrió de sangre, se tiñó de rojo esa vez. Y fue algo muy fuerte que impactó muchísimo a México. Pero posterior, por supuesto, porque, o sea, se sabe que el día siguiente sí. la noticia en televisión fue: hoy tenemos un Exacto. día soleado. Disfruten su día, mexicanos. O sea, la censura a tope. Nadie habló de eso. Todo esto Nadie hablaba de eso en ese momento. No, a voces sí. Exacto, a voces pero tengo entendido que a voces sí, porque obviamente se desaparecieron muchos cuerpos, se desaparecieron muchísimas personas, arrestaron a muchísimos estudiantes y muchísima gente. Pero todo fue el gobierno trató de que estuviera lo más callado posible porque ya venían las Olimpiadas. Exacto. Realmente. Y sí, cierto, al día siguiente eliminaron realmente todo. Yo me imagino al día siguiente con nadie fuera de sus casas.
Me imagino la ciudad tranquila al día siguiente. Porque imagínate el medio que seguía, o sea, yo creo que se seguían viendo y escuchando cosas como arrestos, gritos de policías, estudiantes corriendo, gente que ni siquiera involucrada estaba y salió herida. O sea, de todo te puedes imaginar al día siguiente. Ay, sí. Sí, y fíjate que retomando, o sea, ese momento, ese acontecimiento, se dice que como que el tiempo no estaba a favor, incluso en medio de los disparos comienza a llover. O sea, imaginemos un montón de personas intentando refugiarse de las balas y comienza a llover. Y si le agregamos que estaban rodeados, que había infiltrados entre los civiles con armas, por supuesto, y estaban, o sea, ya lo estaban reprimiendo y los estaban capturando, porque, o sea, se sobreentiende que no iban por todo el colectivo, pero, o sea, querían ciertas cabezas, pues. Como se podría decir, como los creadores intelectuales del movimiento o los que más sonaban, porque dentro de los testimonios que leí, las personas que escribieron estos testimonios comentan de que por los, así como que levantaban a las personas o las encontraban donde estaban escondidas y llegaban preguntando por cierta persona, ¿eres tal? Y si contestabas sí, pues evidentemente te llevaban de inmediato a darte de chingazos, porque es a donde se los llevaban, o a matarlos, pues. Entonces, fue una situación bastante triste, que no sé, o sea, probablemente con ese diálogo ni siquiera logremos retomarlo como tal, o sea, el reflejo escrito que me tocó leer, o sea, es terrible, o sea, te plantea, no sé, me suena como si fuera una película, no sé, como si fuera el fin del mundo, así me suena. O sea, me pongo en la situación y es, o sea, no hay salida, o sea, ¿para dónde me voy? O sea, imaginemos tirados en la plaza, el güey que está al lado tuyo está herido, está lloviendo, no puedes alzar la pinche cabeza porque te van a dar un balazo y están algunos güeyes gritándote, no te levantes, te estoy apuntando. O sea, es de ponerse a llorar. No sé, es el infierno. Sí, o sea, es un infierno. Un infierno para ellos, no, totalmente. Imagínate los alrededores también. Gente que vivía, porque leí muchos también, yo escritos, pues obviamente todos. Hablaban mucho de multifamiliares, porque pues en el sur es muy común edificios grandes con muchos departamentos. O sea, multifamiliares usados, no saqueados, perdón. Invadidos por completo por el ejército para revisarlo, o sea, puertas rotas, ventanas rotas, mesas tiradas, volteadas, closets abiertos, o sea, de todo con tal de encontrar a los involucrados. O sea, imagínate las familias que no estaban realmente también haciendo nada, o sea, tienes que pensar en darte la idea de todo el entorno, o sea, de lo que estaba sucediendo en general. No sé, es de ponerte a temblar. Sí. Sí, claro. Yo, o sea, va a sonar feo, pero me suena poco llamarle efecto colateral a estas personas que se vieron afectadas. Porque fíjate que me encontré con un testimonio ahí en una antología que se las voy a anexar en el lugar donde publiquemos esto. Que comenta que varias personas, es que la Plaza de las Tres Culturas son 3 edificios inmensos donde, como tú dices, son lugares donde se rentaba para que familias vivieran. ¿Qué pasó? Que varias de estas personas se vieron afectadas por soldados, o sea, llegaban y quebraban tu puerta, te golpeaban si no contestabas. Incluso se dice que en la planta inferior, las personas que vendían en esa zona murieron, algunas personas murieron, que
sin deberla ni temerla, se vieron afectadas. Y como te digo, decir que fueron efectos colaterales me da una pinche ¿Fueron rabia. víctimas? Pero víctimas de grado mayor. O sea, es la muerte. O sea, estamos hablando de una persona muerta. Sí, fíjate, yo retomándolo, por ejemplo, lo de las viviendas. Acá también encontré un testimonio que hablaba sobre un sujeto que decía que su abuelo, el hermano de su abuelo, pues él vivía en uno de los multifamiliares que fue totalmente deshecho acá por completo. Y entraron a la casa del hermano de su abuelo y estaba pues la esposa y el hijo. Y el hijo contaba pues con las características más o menos similares a lo de los protestantes, o sea, la edad más que nada, la edad. Y por no dudar, porque se les puso, pues como quien dice, se les puso el tiro a los militares, porque se lo querían llevar arrestado. Por ponerse el tiro, no perdieron tiempo. Un disparo, golpearon al papá y se fueron de ahí. Y realmente te deja pensando, wow, ¿cuántos testimonios no hay? O sea, hay muchísimos. Porque estamos hablando de una ciudad gigantísima. Y no sé, realmente lo de los testimonios es súper extenso, perdón. Sí, o sea, yo me imagino que el silencio es mucho más grande de lo que se ha hablado. O sea, estoy seguro que muchas personas prefirieron callar por miedo a lo que tú quieras, o sea, a que fueran por ti, a que te encontraran, porque no queda en el 2 de octubre, pues, no queda en Tlatelolco. O sea, al principio lo dijimos, esta clase de represiones, estas clases de actos de violencia, de abuso, se siguen viendo hasta el día de hoy. Pero ya para cerrar el tema, quisiera pues comentar la tregua olímpica, porque también creo que lo comentamos al inicio. En México iban a iniciar los Juegos Olímpicos, entonces surgió esta tregua. Bueno, antes de avanzar, no sé si quieran comentar un testimonio extra que se encontraron por ahí o retomar una idea, o sea, yo punto. vi que Octavio Paz publicó algo relacionado dijo algo relacionado con lo de Tlatelolco, y resulta que Tlatelolco, el lugar donde pasó todo esto, era un lugar donde se hacían sacrificios humanos. Entonces eso llamó mucho mi atención, porque la masacre que pasó específicamente en ese lugar. Ya saben que pues en México antes se hacían muchos esos sacrificios humanos, y fue precisamente en ese donde pasó una de las tragedias más grandes de México. Okay, sí, creo que sí me encontré con esa reflexión que hacía Paz, ¿no? Que es un autor de aquí de México que fue fuertemente criticado porque no empatizó con el movimiento. Y renunció creo que era embajador de la India, y renunció a ser embajador. Era embajador de México en la India, pues. Y renunció. Sí. Lázaro Cárdenas, ¿sí era? Sí, también comentó que estaba molesto de que usaran al ejército contra civiles. ¿Saben? Me imagino. Sí, bueno, creo que fuera. Y es que decía Cárdenas, no entonces no sé por qué lo asocié Sí, inmediatamente con Lázaro Cárdenas. Pero 20 años sí. De diferencia, ¿no? Pero bueno. Era un Cárdenas. Bueno. Y sí es cierto, un ejército es para probablemente un ejército es para matar. Para eso es, el ejército no debería ni siquiera andar en las calles. Todavía se ve aquí en la actualidad en las calles merodeando, y se supone que no tiene que estar aquí, tiene su función, y su función es matar, pero se supone que no era para proteger al país, no para atacarlo. Claro.
Sí, Caro, fíjate que sí, es más probable que sí lo haya dicho él porque falleció el 19 de octubre de 1970. Wow. Entonces sí fue él. Sí le tocó estar ahí. Y sí comentó eso y sí creo que lo había comentado. Fíjate que aprovechando que estamos haciendo comentarios así de ese tipo, quisiera comentar algo que escribió Taibo sobre esta situación. Dice: esos tipos que mienten, esos tipos que reprimen, esos tipos que adulan, esos tipos que amenazan, ellos son el país real. Y entonces, nosotros, los nuevos rostros, hemos hecho de los muchos que habíamos sido. Decidimos que por qué chingados no, nosotros también éramos el país real. Y es un texto pequeño que rescaté de un texto que tiene Taibo 2, se llama La Puerta Astillada, y está en la antología que he estado mencionando. Y es eso, pues, o sea, la alternativa de aspirar a algo distinto, a aspirar a no agachar la cabeza más, pues. Porque como le hemos estado comentando, muchas personas creen que el movimiento terminó el 2 de octubre. Y en realidad, a pesar de presos políticos, a pesar de los muertos que hubo, a pesar de las amenazas, la huelga continuó y terminó hasta el 13 de diciembre. Entonces, yo creo que es importante señalar esta situación, pues, de como que, caray, o sea, sí se puede aspirar a algo distinto, pues. Incluso en este momento me atrevería a decir, podemos aspirar a algo más, pues, porque no es de merecer, pues, es de construir. No sé si quieran comentar algo extra. Pues, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, me estaba cortando y me di cuenta. Te estabas cortando. Pues, ya. ¿Cuánto tiempo nos queda? O sea, igualmente Ay, lo que digas cortando, se va a escuchar en tu micrófono. Digo, en tu audio. No te preocupes. Igual quiero que me escuchen. Sí. Sí, claro, no te preocupes, o sea. Bueno, pues adelante. más que nada ya quería comenzar a comentar como todo lo que pasó después del hecho, porque de ahí ocurrieron los Juegos Olímpicos y me pareció muy hipócrita cuando, pues, en mi investigación, pues, me vi el video donde soltaron las palomas blancas en señal de que todo estaba bien y que querían proyectar cierta imagen de México cuando la realidad era otra, y una persona puso un papalote, se puso a volar un papalote que parecía un cuervo ahí entre las palomas, y wow. A la vez. Fíjate que cabrón suena, pues, que sea posible mostrar al mundo un país ficticio, un país que no existe. Exactamente, esa habilidad, pues, o sea, desde el propio liderazgo que se ejerce en los países, esa posibilidad de emitir, todo está bien, todo está chilo, aquí es paz. O sea, me hace mucho ruido esa idea, pues, de cómo es posible que se presente así cuando, o sea, estaba escurriendo calles, estaba escurriendo sangre por las calles. En el punto que yo, pues, cuando estuve investigando, encontré con una entrevista que le hicieron a una reportera de aquel entonces, que por cosa de, no sé, del destino, porque pues todas en aquel entonces todos los periódicos mandaban a sus ¿cómo se dicen? Sí, sus reporteros a diferentes partes del mundo para recolectar noticias. Y en este caso, un periódico francés
mandó una, pues a una reportera, y ella comenta que ella se encontraba ahí en ese momento y a ella le tocó vivir todo esto acá. Y a los 2 días manda la nota, se publica el 4 de octubre y cuando ella regresa pues a Francia, al querer regresar un año después a México, se dio cuenta que no estaba prohibida la entrada de ella a este país. O sea, y ella cuenta luego cómo para poder entrar a México tuvo que ingresar de manera ilegal acá, porque literalmente porque se retiró, obviamente después de lo vivido se retiró. De hecho tiene un libro que no recuerdo cómo se llama México. Bueno, no recuerdo, pero sí menciona en la entrevista el nombre del artículo que fue publicado en el periódico de Francia, que ella menciona que lo nombró la masacre de Tlatelolco, y te quedas pensando, wow, cómo acertó realmente con el título, con todo lo que, o sea, a una persona que le tocó vivir eso, alguien, o sea, yo pensé, wow, o sea, excelente, alguien no se va, como no se mencionó aquí para nada, o sea, se silenció completamente. Pensar que en otros países fue escuchado, no sé, mínimo te da algo de alivio, pero no, menciona que fue borrada la nota, y menciona cómo en otra investigación que hice también se habla de cómo un atleta francés de los Juegos Olímpicos menciona que 2 años después de haber asistido a los Juegos Olímpicos se enteró de todo eso, y menciona cómo de haber sabido eso está seguro que él y muchos amigos de él que compitieron de diferentes países, de haber sabido eso, no se presentaban a esos Juegos Olímpicos, no se hubieran presentado. Y te da una, o sea, te quedas pensando, se salió con la suya el gobierno completamente. O sea, fue un éxito los Juegos. Pero hay que hablar de la reacción del presidente, dijo, se levantó después de que fueron los Juegos Olímpicos, después de que él se lució allá, va y pues dice, pues que toda la responsabilidad es de él y que no sé qué, y que todo bien, y me sorprendió mucho pues esa actitud más que nada, y que a los años después de ser presidente le preguntaron más o menos qué pasó y él no estaba arrepentido de nada, decía que él salvó México, y yo como escuchándolo y así de que güey, no entiendes el daño que permitiste, el daño que hiciste. Me quedé, wow. Fíjate que también esa entrevista la encontré y la pienso agregar como intro a este podcast. ¿A mí me dices, Guadalupe? No, a la entrevista esta de Gustavo Díaz Ordaz, su reacción. Ah, ok. Sí, la vi yo también. Entonces sí la pienso introducir como una intro al podcast y a ver qué tal, cómo queda. Creo que estaría muy bien. Sí. No sé, conclusiones, muchachos. No sé si quieren agregar algo más o concluimos. Pues algo que yo sí quiero decir es que vi mucho en comentarios de videos, de notas, de páginas que tienen diarios, pues, bueno, páginas de noticias en general, como la gente hablaba sobre que cada país tiene el gobierno que se merece, y hacen mucha referencia a esto por cómo después de lo ocurrido, que cabe destacar, pues que creo que no lo mencionamos, que el presidente en ese momento estaba por parte del PRI, y cómo se menciona hasta el día de hoy, 2 de octubre no se olvida, y no sé, te quedas pensando, realmente no se olvida, porque se escucha triste tal vez, y lo pienso yo, y tal vez es hasta grosero, pero yo siento que 2 de octubre sí se olvida, y lamentablemente se olvida bastante rápido, y me da tristeza decirlo realmente,
yo no comparto el pensamiento de cada país se merece el gobierno que tiene, pero wow, te deja pensando como cuánto repudio no habrá a día de hoy todavía por el PRI, por cosas como esas, pero quieras o no, México lo ve como a los afectados como una minoría tal vez, y muchos ni siquiera saben de lo ocurrido. Triste, güey, y me haces retomar una cuestión muy importante, pues. Recuerdo que creo que el año pasado mi hermana me preguntaba qué había pasado el 2 de octubre y yo dije, chinga, o sea, evidentemente no es como que de a huevo tienes que saber, pues, pero sí te hace mucho ruido el hecho de que un mexicano no esté interesado en su historia, pues. Y bueno, que una persona no esté interesada en la historia, pues, y por lo menos superficial, pues. Y no sé, o sea, como pude le expliqué y creo que o sea, hasta cierto punto a muchas personas no les genera sentido. Creo que algunas veces también he llegado a pensar eso que tú comentas, Carlos, de que sí se olvida, porque pensemos en Ayotzinapa, otro suceso cercano bueno, también fue represivo y también estuvo involucrado el gobierno y hubo estudiantes y es mucho más reciente y la verdad eso yo no lo veo, o sea, no veo que haya diálogos sobre eso. El único lugar donde encuentro es esa clase de diálogos y es brevísimo, muy noche, es en Twitter y es por un periodista que hace pase de lista casi a diario y qué zarra, güey, qué zarra habitar o vivir entre esta multitud donde muchas veces el desdén, la insignificancia por el otro se hace muy presente. No sé, o sea, sí es cierto. Como dice el dicho, la historia no se repite, pero a veces rima. Está culero. Y está se puede ver muy presente en ese caso que mencionas. Y pareciera joda, ¿no? Pero fue el mismo partido político el que estuvo involucrado. Sí, exacto. PRI. Le queda perfecto el dicho. O quita PRI. Sí. Bueno, Carolina, ¿quieres agregar algo más? Bueno, quisiera leer el artículo primero de nuestra Constitución mexicana. Claro. ¿Puedo? Podcast. Bueno, no lo voy a leer todo, pero voy a leer los 3 párrafos que considero más acá. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En las consecuencias, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anuar o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Leyendo el artículo primero, México suena el mejor lugar del mundo. Sí, no, LD. Te dan ganas de vivir ahí. Te dan ganas de vivir ahí y la Constitución se escribió pues, en 1917, entonces wow. Sí, está muy grueso, como tú dices. Pero lamentablemente
en todos los ámbitos, es que está en zarra esa parte, que en todos los ámbitos voy a usar un dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho, y lo podemos aplicar en eso, pues porque, por ejemplo, en el asunto ese de los esclavos, ¿no? Me hace mucho ruido porque, loco, yo creo que en los 30 todavía había esclavos aquí en México. A leguas, o sea, como guiño guiño, no pasa nada, todos somos libres, pero pues lo había. Entonces, sí me hace mucho ruido esta cuestión del... Y es el artículo primero, o sea, no puedo... En México apenas se puede cumplir el artículo primero, no quiero imaginar cómo cumplen, no se pueden cumplir los demás, o sea... Sí, es el primero de la lista y no se lleva a cabo como debe ser, y no se ha llevado a cabo, la verdad parece que nunca. ¿Cómo fue posible que pasara lo del 68? ¿Cómo es posible que pasen tantas cosas después de que se escribió ese artículo que se supone que es la ley, que se respeta y que no sé qué? Cabrón, está cabrón. Sí. Pero pues vivimos en el Edén ficticio, ¿no? Es una pared verde, una cortina verde donde presentan esta... Yo creo que ahí es donde se emiten, ¿no? Los artículos de la Constitución, porque, o sea, quitamos la cortina verde y todo está hecho giras. Todo huele a mierda. Bueno, con eso concluimos. Creo que sí. No sé si quieran mencionar, no sé, una de sus redes sociales o un lugar donde quieran que lo sigan para que apoyen sus proyectos individuales. Carolina, puedes comenzar. Ahí pon la cuenta de Instagram. Ok, pongo tu Instagram. ¿Y tú qué onda, Carlos? Ahí pon mi Instagram y mi TikTok para que me sigan. Ahí lo dejas en el audio. Al final lo dices, vale. Pues a mí, no sé, me pueden seguir en Instagram. Realmente no utilizo mucho ninguna red social. Ahí los pones en la pantalla. Supongo que esa es la red social que más uso y casi no la uso. Tu canal de Twitch. Pero el canal de Twitch. Digan sus sí, usuario, pues ya sé, Carolina, yo también estoy pensando de eso. Bueno, a ver, bueno, es que mi usuario está raro porque rápido, no es mi nombre, puedes. Pero bueno. A vos. Es Malika con K y H al final .u. Ok, muy original. ¿Y tú qué onda, Carlos? Pues a mí en cualquier parte que me quieran encontrar me pueden buscar como Castor Picasso junto y con doble S. Qué guapo, muy bien. Pues yo no sé, pues utilizo redes sociales, pero realmente soy un fantasma, pero me pueden encontrar como 6 tentáculos pegados, 6 número tentáculos, y ya. Y ya. Bueno, ahora sí, me despido. Muchas gracias. Pues muchas gracias por escucharnos, chicos. Aunque nos escucharan 2 personas, muchas gracias. Adiós. Bueno, adiós.